Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. Falta menos de una semana para que Donald Trump se convierta en nuevo presidente de Estados Unidos y sus declaraciones, por lo tanto, en algunos casos incendiarias, por cierto, no abandonan la agenda informativa. Hace unos días ocasionó un gran revuelo en todo el mundo cuando reclamó al gobierno panameño que devuelva a Estados Unidos el canal transoceánico que une el Mar Caribe con el Océano Pacífico. De no hacerlo, no elimina recurrir al uso de la fuerza para retomar su control. Este canal fue construido hace más de un siglo por los estadounidenses, que retuvieron el propio canal y la zona contigua hasta el año 1999, momento en el que se lo transfirieron a la República de Panamá. Según Trump, las tarifas que cobra la autoridad del canal son muy altas para los buques estadounidenses que hacen un uso intensivo del mismo, ya que es la vía marítima más corta entre los puertos de la costa este y los de California y el Pacífico. Recordó que el canal lo hicieron ellos y que por pura generosidad se lo cedieron a los panameños en los tratados Torrijos-Carter de 1977. Para Trump, el Canal de Panamá es un activo vital para Estados Unidos, y no solo por su importancia económica, sino también por su relevancia estratégica para la seguridad nacional. Sin ese canal, por ejemplo, la Armada estadounidense no se podría desplegar rápidamente por el mundo cuando lo necesita. Pero lo que más le preocupa es, aparte del elevado coste de los peajes, que China lo controle directamente, algo que Trump da por hecho, aunque no sea cierto. A los panameños les ha sorprendido semejante animosidad, ya que consideran que Estados Unidos es un país aliado. Pero aunque lo del canal no lo había puesto nunca antes sobre el tapete, Trump sí que lleva años reclamando que ciertos acuerdos internacionales que él considera lesivos para Estados Unidos se revisen y se renegocien cuanto antes. La amenaza de retomar el control de Panamá es nueva, pero consistente con su estilo provocador y el modo en el que suele abordar ciertos temas internacionales. El gobierno panameño, como no podía ser de otra manera, se ha visto obligado a intervenir. Su presidente, que se llama José Raúl Mulino, ha negado rotundamente que se discrimine con las tarifas a barcos de ninguna nacionalidad. El canal es neutral y por sus aguas pueden navegar buques de cualquier pabellón. Tampoco está controlado por China ni por intereses chinos. La infraestructura, fundamental por lo demás para las finanzas públicas panameñas, la gestiona la Autoridad del Canal de Panamá, una empresa pública dependiente de un ministerio específico cuya única competencia es dedicarse a todos los asuntos relativos al canal. El asunto preocupa especialmente a las autoridades panameñas, ya que aparte de la importancia económica del canal, declaraciones como esta suponen un menoscabo de su soberanía, algo que piensan defender en todos los foros internacionales y en Naciones Unidas si fuese preciso. Algunos analistas creen que se trata de una simple bravata con la que Trump busca presionar a los panameños para que las navieras estadounidenses reciban un trato de favor mediante descuentos en las tarifas de paso. Lo más probable es que detrás de todo esto no haya más que la clásica estrategia de negociación agresiva tan habitual en Trump y la voluntad de captar la atención de la opinión pública solo unos días antes de su toma de posesión. La semana pasada Donald Trump estuvo muy ocupado dando que hablar en las redes sociales y en la prensa, sobre todo en las primeras, en las redes sociales, que es su auténtica especialidad. La primera de las razones por las que dio que hablar fue la de incorporar a Canadá como estado número 51 de los Estados Unidos. Evidentemente nadie se lo tomó en serio, yo creo que ni en Estados Unidos ni por supuesto en Canadá. Se leyó en clave política del país vecino, pero no para una anexión inminente o para un referéndum en el que los canadienses voten a favor o en contra de unirse a Estados Unidos, sino en clave política del día a día. Vamos, Justin Trudeau está en problemas, de hecho acaba de presentar su renuncia, como os contaba aquí en la Contracrónica la semana pasada, y esto era pues algo así como colocar un clavo más en su ataúd. No era la primera vez, además, que hablaba del tema este de Canadá. Había pedido ya, pues esto fue el mes de diciembre, que Canadá sea pues algo así como anexionada por Estados Unidos. La verdad es que nadie le dio importancia real en Canadá. De hecho, lo pude comprobar por algún contraescucha que tengo ahí en Canadá y que me lo dijo por WhatsApp. Dijo que mucha gente lo había recibido con una sonrisa, pensando que ya está el loco este diciendo locuras y poco más. La mayor parte de la gente pensó que se trataba de eso mismo, de una simple bravuconada, una provocación, tan habituales por lo demás en Donald Trump.
Recordemos que los canadienses, aparte de hablar el mismo idioma que los estadounidenses, o buena parte de los canadienses, la mayor parte que hablan inglés, aparte de eso, es que son muy cercanos culturalmente, así que conocen bien los matices y los subtextos con los que Donald Trump se dirige a la opinión pública en ciertas ocasiones. En fin, el tema este de Canadá lo comenté con más detalle en una la contra exactamente que hice la semana pasada. Ya sabéis, los a la contra, esos vídeos que hago por la calle y en los que abordo un tema monográfico. Lo tenéis en mi canal de YouTube por si queréis echarle un vistazo. Otro de sus reclamos escandalosos fue el de la compra de Groenlandia, que ayer vimos en la contracrónica aquí mismo con más calma. De nuevo tenía un elemento de provocación, tal y como os pude contar, aunque ahí sí cabe lo de... En el tema este de Groenlandia sí cabe tomárselo algo más en serio. Os explicaba cómo Estados Unidos había intentado ya comprar Groenlandia en 3 ocasiones, bueno, 3 ocasiones incluyendo esta última, comprársela a Dinamarca. Las 2 primeras con Andrew Johnson y con Harry Truman, pues no lo consiguieron y esta parece que tampoco lo van a conseguir. Es decir, que no van a poder comprar como Dinamarca Groenlandia porque Groenlandia no está en venta. Lo que sí podría ser, y ya lo explicaba en el programa de ayer, es que Groenlandia termine incorporándose como Estado libre asociado a los Estados Unidos. Algo parecido a lo de... Es posible, no quiero decir que vaya a suceder, pero sí sería posible. Algo parecido a lo de Puerto Rico. No es seguro. Es una posibilidad que cabe contemplar. A fin de cuentas... Groenlandia es una región autónoma de Dinamarca y podría convertirse en algo parecido a una región autónoma pero de los Estados Unidos. Otra posibilidad que comentaba ayer es que Groenlandia se termine independizando, empezó su camino hacia la independencia hace ya décadas y a partir de ahí adopten su propia política exterior. En este caso el asunto se complicaría bastante. Pero en fin, lo de Groenlandia ya os lo conté con mucho detalle ayer. El tercero de los temas, que es el que nos reúne hoy en la contracrónica, fue el de retomar el control del Canal de Panamá. Esto, además, es un tema que no es la primera vez que lo trato, porque a lo largo de los últimos días algunos contraescuchas panameños me lo han pedido. De hecho, en la contrarréplica de ayer y en una de la semana pasada ya lo comenté muy por encima, ya dije lo que me parece esto. Ya sabéis, los habituales, que a mí eso de dar una opinión, o me gusta dar una opinión, suelo darlas, pero me gusta darlas al final. Me gusta, antes de dar una opinión, realizar un análisis lo más exhaustivo posible, es decir, exponer los hechos y tratar de entenderlos y dar la opinión al final. Bien, en esta ocasión voy a cambiar el orden de los factores, a modo excepcional, y voy a dar mi opinión al principio. Eso de que Estados Unidos retome el Canal de Panamá me parece un disparate. Fue cedido por los propios Estados Unidos hace casi 40 años, ratificado por el Senado y, en fin, los panameños han cumplido de forma escrupulosa con el acuerdo. Bien, esta es mi opinión, no tiene sentido, es absurdo y creo que la opinión de la mayor parte de la gente. Y, por supuesto, la opinión de todos los panameños o de la práctica totalidad de panameños, para quienes el canal, pues es aparte de un orgullo nacional, es el gran activo de aquel país. No andan desencaminados con eso de dar al canal la importancia que tiene, le dan exactamente la importancia que tiene para ellos. Para el Canal de Panamá es conocido en todo el mundo, pero los panameños conviven con él. Allí lo cruzan continuamente. Bueno, el caso de los capitalinos pues lo tienen pegado a la ciudad y saben lo importante que es económicamente. Los ingresos del Canal de Panamá representan una fuente fundamental de ingresos para el país, tanto por los peajes que se cobran a los buques que transitan por esta vía interoceánica, como por otros servicios relacionados con estos tránsitos. Las propias reservas de tránsito, la asistencia, ya sabéis, los prácticos que ayudan a los barcos a entrar, transitar por el canal y salir de él, servicios de amarre, etcétera. El suministro de energía a buques, etcétera, etcétera. Más los 2 puertos que hay a la entrada y a la salida del canal, el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal, que prestan, como es lógico, son puertos servicios a los buques. En el año 2023, el Canal de Panamá generó casi 5.000 millones, 4.968 millones de dólares de ingresos. Esa fue la facturación. Un año muy bueno, por cierto, porque supuso un incremento del 15% respecto al año anterior, respecto a 2022. Esta facturación, que como veis es muy elevada, permite mantener la infraestructura
que no es barata de mantener. El Canal de Panamá, a pesar de que tiene 100 y pico años a sus espaldas, 111 años exactamente, fue inaugurado en 1914, sigue siendo una infraestructura tecnológicamente sorprendente. Es una maravilla de la ingeniería. 111 años después. Se ha mejorado mucho desde entonces, sobre todo tuvo una ampliación muy grande hace 10 años, pero vamos, que sigue siendo muy caro de mantener. Y además de eso, pues tiene que tener la autoridad del canal muchísimos empleados, en fin, que cuesta muchísimo, factura mucho, pero cuesta mucho administrar esa infraestructura. Pues bien, a pesar de ello, deja mucho dinero de beneficio para el Tesoro panameño. En 2023, ya sabéis, casi 5.000 millones de dólares de ingresos, se dejó en el Tesoro 2.544 millones de dólares. Bien, esta cifra lo que nos dice es que está bien gestionado y que el Estado gana mucho dinero con ello. Nada menos que un margen del 50%. En fin, muchos que os dediquéis a vender seguramente diréis, para mí querría ese margen del 50%. El canal aporta entre el 15 y el 17% de todos los ingresos del gobierno panameño. Lo que tiene, como es lógico, pues un gran impacto en la actividad económica del país. Los panameños tienen algo parecido con esto del canal a un pozo de petróleo, pero un pozo de petróleo que no se les va a agotar, no se les agotará nunca, al menos mientras sigan operando ese canal en régimen de monopolio. Se han propuesto algunas alternativas, como el canal de Nicaragua, o los corredores del istmo de Tehuantepec en México, o el corredor seco de Guatemala. El primero de ellos, el canal de Nicaragua, en principio, sería aprovechando los lagos que hay en Nicaragua, pues sería acuático, y los segundos terrestres, mediante una línea ferroviaria que salve los 200 kilómetros de anchura que tiene el istmo de Tehuantepec, o los casi 300 kilómetros del corredor seco guatemalteco. Bien, ni el de Nicaragua, ni el de Tehuantepec, ni el de Guatemala han pasado el estatus de propuesta. Creo que el de Nicaragua tiene unos estudios que realizaron hace unos años, pero lo pararon con una empresa de Hong Kong, exactamente. Así que, según están las cosas, los panameños podrán seguir disfrutando de este monopolio del canal durante muchos años. Desde que el control del canal pasó a manos panameñas, esto fue en el año 1999, se puede hacer balance porque es que han pasado ya más de 25 años. Bien, desde entonces ha aportado al Estado panameño más de 26.000 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero, estamos hablando de un país pequeño. Estos ingresos han permitido a Panamá pues hacer todo tipo de inversiones. Han invertido en infraestructura, en servicios sociales, en el bienestar general de la población. También ha dado a Panamá, este pozo de petróleo, entre comillas, le ha dado mucha estabilidad política. Panamá ha crecido muchísimo desde que empezó este siglo. Se ha convertido, de hecho, en uno de los países más prósperos de Hispanoamérica. El PIB per cápita, por paridad de poder de compra de Panamá, es, pues por ese indicador, es el segundo país más rico de toda Hispanoamérica. Solo por detrás de Puerto Rico, que, como bien sabéis, forma parte de Estados Unidos. Es más rico que Uruguay o que Chile, y en la tabla, ya digo, PIB per cápita por paridad de poder de compra, figura junto a países europeos como Letonia, como Grecia o como Bulgaria. Pero este milagro panameño se debe a que los panameños han hecho las cosas muy bien en las últimas décadas. Nada más a eso. Han atraído inversión, muchísima inversión de todo el mundo, animando a los inversores con una fiscalidad muy responsable, es decir, muy baja, una moneda estable, el dólar. Panamá sigue teniendo una moneda que se llama el Balboa, pero la moneda real del país es el dólar, ofreciéndoles también seguridad jurídica. Han promocionado el sector privado, pero ese milagro no sería el mismo, o no sabemos si se hubiese producido igual, de no haber contado con el canal, que aparte de dejarles cuantiosos beneficios, pues el año pasado, o en 2023 mejor dicho, 2.500 millones de dólares, que es un dinero considerable, para un país pequeño, ya digo, ha colocado a Panamá en el mapa, el canal. Todos sabemos, sin excepción, dónde está el canal de Panamá y dónde está Panamá. A pesar de que se trata de un país realmente pequeño, tiene 75.000 kilómetros cuadrados. Pequeño, evidentemente, si lo comparamos con los países en América que son gigantescos. Bueno, es casi aproximadamente lo mismo que tiene Irlanda. Pero tiene solo poco más de 4 millones de habitantes. Tienen, por ejemplo, un aeropuerto, el de Tocumen, que mueve cerca de 20 millones de pasajeros al año. Y en un país de 4 millones de habitantes, lo que significa que es un aeropuerto de tránsito. En buena medida porque la aerolínea de bandera, se llama Copa Airlines, está muy bien gestionada y ha convertido el aeropuerto en un centro de distribución de tráfico aéreo para toda América. Es común que si uno quiere ir
qué sé yo, de Guatemala a Buenos Aires, pare en Panamá. Que quiere ir de Honduras a Ecuador, para en Guatemala, cambia de avión en Guatemala. Es decir, que han convertido el istmo no solo en algo que se cruza por mar de este a oeste, sino algo que se cruza por aire de norte a sur, aprovechándose del lugar en el que está Panamá, que está en el centro mismo del continente americano. La capital, de hecho, se ha convertido en un centro financiero de primer orden. Bueno, en fin, cuando yo he estado allí algunas veces, es un país que me gusta mucho, no lo voy a negar. Cuando uno aterriza allí cree estar aterrizando, pues que se iba en Hong Kong o en Dubái, por la cantidad de rascacielos que hay. El de Panamá, como hemos visto, es un caso clarísimo de éxito. Pero no siempre fue así. Panamá es un país joven, es más joven que el resto, que casi todos los países hispanoamericanos, con la excepción de Cuba o de Puerto Rico, que se independizaron. Bueno, Puerto Rico nunca se ha terminado de independizar, pero Cuba se independizó algo más tarde. Bueno, no, miento. Cuba realmente consiguió la independencia un poquito antes, incluso que Panamá, 2 años antes. Pero es un país muy reciente, desde luego mucho más reciente que otros de Hispanoamérica. El siglo XX para Panamá fue muy convulso, fue un siglo turbulento. Los golpes de Estado se sucedieron y entre 1968 y 1989 padeció una dictadura militar, de la que salieron, y los que tengan mi edad lo recordarán, con una invasión estadounidense en el año 1989. Yo recuerdo de verla por la televisión, aquello. Mataron incluso a un fotógrafo, creo que era del País, y de aquello se habló muchísimo en España. Bueno, Panamá recuperó la democracia en 1990 y en el 99 recibieron de los Estados Unidos el canal. Todos los panameños, como es lógico, asocian una cosa a la otra. El canal se lo entregaron los estadounidenses porque se habían comprometido a ello 22 años antes, en los tratados Torrijos-Carter de 1977. Que se habían empezado a negociar, eso sí, mucho antes, ya lo comenté, en esa contracrónica, perdón. Bueno, era una contracrónica un poco contrahistoriada que hice hace unos días sobre Jimmy Carter, coincidiendo con su muerte, que un contraescucha panameño me recordaba esto y dije, bueno, se atribuye todo a Torrijos y a Carter, pero realmente se había empezado a negociar muchísimo tiempo antes, en tiempos de Lyndon Johnson, que vio que aquella situación era insostenible. Los estadounidenses controlaban el canal en sí mismo. La zona del canal era como se llamaba. Ojo, era un territorio, la zona adyacente, que era un territorio más o menos amplio, tenía casi 1.500 kilómetros cuadrados, que estaba bajo soberanía estadounidense, como un territorio no incorporado. Ese fue el acuerdo, conocido como Tratado Hay-Bunavarilla, al que llegó en 1903 la recién nacida República de Panamá para comprar a Estados Unidos el apoyo a su independencia de Colombia. Porque Panamá, que había pertenecido al virreinato de Nueva Granada, posteriormente integró la República de Colombia. El canal se empezó a construir ese mismo año, en 1903, y se inauguró 11 años más tarde, en 1914. La financiación corrió a cargo de estadounidenses, concretamente de la Panama Canal Company, y fue una obra muy costosa, extraordinariamente costosa. Los franceses lo habían intentado años antes, pero tuvieron que abandonar. Lesseps pensó que porque había hecho el de Suez, pues el de Panamá iba a ser coser y cantar, y no lo fue en absoluto. Todo esto os lo conté en una contrahistoria que hice hace ya unos cuantos años sobre el canal de Panamá. Bien, en aquel entonces, como os decía antes, ya era una maravilla de la ingeniería de la época, y su construcción fue mortífera, tremendamente mortífera. Costó la vida algo así como a 5.000 personas, la mayor parte de ellos panameños. El hecho es que tan pronto como la República de Panamá echó a andar, los panameños sintieron que tenían el país mutilado por la mitad. Un país que ya de por sí es alargado, pues que le partan por la mitad un área muy grande. No estamos hablando de algo, qué sé yo, de 10 kilómetros cuadrados, no, 1.500 kilómetros cuadrados. Y eso ocasionaba mucho malestar. Las quejas eran continuas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. En 1964 estallaron unas protestas estudiantiles que se saldaron con 22 muertos. Casi todos por disparos de la policía del canal. A esos muertos en Panamá se les conoce como los mártires, y tienen hasta su propio día en el que se les recuerda, que acaba de pasar, fue el día 9 de enero. El 9 de enero del 64 fue cuando se produjeron aquellos hechos. A raíz de aquello, de este día aciago, del 9 de enero del 64, es cuando comenzaron las negociaciones que culminarían años más tarde en los tratados Torrijos-Carter. Cada año, de hecho, el 9 de enero, el presidente de Panamá, sea quien sea, coloca una corona de flores junto a un monumento que hay cerca del canal.
Este año, como era de esperar, pues estuvo marcado por las declaraciones de Trump que había hecho solo un día antes. Un grupo incluso quemó una efigie de Trump ataviada con una bandera estadounidense. La verdad es que poco se armó para la que se podría haber armado y para la que se armaría si Trump cumple con su amenaza de tomar militarmente el canal. La lucha por controlar el canal está grabada a fuego en la memoria de los panameños, que consideran el canal, aparte de una fuente de ingresos muy saneada, lo consideran un símbolo de la identidad nacional. Así que las declaraciones de Trump, tan inoportunas, han enfurecido a todos los sectores de la sociedad panameña. Por eso el presidente, que es José Raúl Mulino, pues dijo claramente a la prensa y tuvo que ser muy asertivo, asegurando que el canal es y seguirá siendo panameño. Es decir, que no hay absolutamente nada que negociar. Pero Trump lo que quiere realmente es reabrir esos acuerdos de hace 38 años, no olvidemos, y cambiar los términos. Se queja de que las tarifas son muy altas y que el canal es fundamental para la seguridad y la economía estadounidense. También se queja de que los chinos lo están controlando y que eso per se supone ya una amenaza directa para Estados Unidos. A ver, lo primero es opinable, eso de que las tarifas son muy altas. Lo segundo es cierto y lo tercero es mentira. Las tarifas del canal de Panamá son altas o bajas, depende, porque si hacemos bien el cálculo vemos que no son altas, porque suponen un ahorro importante, es decir, son elevadas el monto total de lo que hay que pagar. Ahora vamos a ver cuánto cuesta cruzar distintos tipos de barcos. Es que supone un ahorro importantísimo para buques que van pues de los puertos del Pacífico a los del Atlántico, y se calculan así, pero un barco que va de Virginia hasta California, o que va de Canadá hasta Chile, le compensa realmente tomar el canal de Panamá, pero sobre todo a los que hacen el costa a costa directo. Para un país como Estados Unidos, que tiene la mitad del país está en una costa y la otra mitad está en la otra costa, pues es realmente práctico, es necesario. Y eso, claro, si te vas a ahorrar días de navegación, más todo el combustible, más el salario de las tripulaciones, pues compensa. Si lo que queremos ir es de Buenos Aires a Valparaíso, por ejemplo, pues no compensa, claro, ya que es más rápido y barato hacerlo por el Estrecho de Magallanes. Pero si vamos de Nueva York a Los Ángeles o de Santo Domingo a Lima, sí que merece la pena. Muchísimo. El peaje se calcula en función del tamaño de barco, del tipo de carga que lleve ese barco, de su eslora, como es normal, tiene que entrar en las esclusas, y en el caso de los barcos de crucero, el número de pasajeros, que cada pasajero tiene una tasa. Depende también de la hora a la que se vaya a cruzar el canal y de la demanda de tránsito que haya. Un portacontenedores grande, que nos hagamos una idea, un Neopanamax de estos, los más grandes que pueden cruzar, paga unos $300.000 por cada cruce. Un barco de crucero paga unos $250.000. Promedio, estoy hablando. Un yate de recreo pequeño, es decir, unifamiliar, podríamos decir, paga unos $2.000 o $3.000. Puede parecer mucho y evidentemente $300.000 es mucho dinero. Pero si lo calculamos, lo que está ahorrando el armador ya no es tanto dinero, porque para hacer ese mismo recorrido vía el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes le costaría mucho más. En el cálculo del peaje, como acabáis de escuchar, hay una serie de elementos, pero no está incluido el pabellón, porque el canal opera de forma exquisitamente neutral. Ni siquiera los barcos abanderados en Panamá, que por cierto son muchos, tienen descuento. Luego, respecto a lo segundo, es decir, que es vital para Estados Unidos, pues eso es cierto, pero es mucho más vital para Panamá. Y no es menos vital para los mexicanos o los colombianos, que comunican sus dos costas mediante el canal. Bueno, en general es vital para todo el mundo. Cada año lo cruzan 14.000 barcos, y por sus aguas discurren el 6% del comercio marítimo mundial. El canal de Panamá facilita el comercio entre Asia y Europa, entre América del Norte y América del Sur, dependiendo de hacia dónde se vayan, acorta significativamente las distancias y los tiempos de viaje. Entonces, entra en el menú, en la derrota de muchísimos barcos. Caray, mirad a vuestro alrededor. Seguro hay muchas cosas, pues seguramente hay algo que ha pasado por el canal de Panamá. Seguramente dentro de un contenedor. Luego, en cuanto a lo de los chinos, el canal de Panamá lo administra una empresa pública, la Autoridad del Canal de Panamá, que depende de un ministerio especial, que se llama Ministerio para los Asuntos del Canal. En fin, esa es la empresa, 100% pública, por supuesto,
100% estatal, que se encarga de cobrar los peajes y de fijarlos, de prestar los servicios y de realizar el mantenimiento, que es bastante caro. También fue la encargada, hace unos años, de encargar y supervisar la ampliación del canal mediante un tercer juego de esclusas, que permiten barcos más grandes, los Neopanamax estos. La ampliación, de hecho, duplicó la capacidad de tránsito y costó una fortuna, más de 5.000 millones de dólares. Esta vez, por cierto, la construcción no corrió a cargo de los estadounidenses, sino de una empresa española, de SACIR, exactamente. La presencia china está en los puertos de Balboa y Cristóbal, que están en ambos extremos del canal, uno en el Caribe y el otro en el Pacífico. Los administra por concesión una empresa de Hong Kong llamada Hutchison Ports, que es una de las principales operadoras de puertos del mundo. Junto a estos dos puertos en Panamá, pues operan decenas de puertos en Europa, en Asia, en América. En España, la terminal sur del puerto de Barcelona la opera Hutchison. La terminal 5 del puerto de Buenos Aires también. La de contenedores de Veracruz, en México. La de Felixstowe, en el Reino Unido, que es el principal terminal de contenedores del país. Una terminal en Rotterdam, otra en Sydney. La de contenedores de Busan, en Corea del Sur, que es muy activa. El puerto de Yakarta, en Indonesia. El de Alejandría, en Egipto. Donde no opera puertos, curiosamente, Hutchison es en China. Bien, todo esto es lo que más o menos vino a decir Mulino el otro día. Mulino es un político de centro-derecha y es proestadounidense. No os penséis que estamos hablando de un Fidel Castro o un Nicolás Maduro, que llegó al poder además hace poco, en julio del año pasado, con unos planes muy ambiciosos de colaborar con Estados Unidos. Quería abordar la seguridad fronteriza con Colombia, colaborar para detener esas rutas migratorias hacia el norte. Bueno, una de las primeras cosas que hizo como presidente fue firmar un acuerdo con Estados Unidos para encargarse de la deportación de migrantes que cruzan el tapón de Darién. No sé, contraatacar a Trump de forma muy agresiva podría poner en riesgo las relaciones, pero permanecer en silencio enfadaría a los panameños. Es decir, que Mulino lo tiene complicado. Especialmente porque, como os decía antes, Trump no elimina valerse del ejército para retomar el control. Recordemos que Panamá no tiene ejército. Lo desmantelaron hace 35 años. Tiene un cuerpo de policía y un servicio nacional de fronteras, y ya. Los tratados del canal, los Torrijos-Carter, permiten al ejército estadounidense intervenir en Panamá para proteger la seguridad y la neutralidad del canal. Pero ni la neutralidad ni la seguridad del canal están en riesgo. De hecho, está en el mejor momento de su historia. Es más, esgrimiendo eso mismo, intervinieron en Panamá en 1989. Las condiciones hoy son muy diferentes a las que había entonces, en la época de Noriega. Bueno, son dos países. Desde entonces, Panamá ha mejorado en todos los aspectos, disfruta de una democracia estable, una economía que crece. Simplemente no tendría sentido arruinar a un país que lo ha hecho realmente bien. Sería, además de inmoral, sería contrario a derecho. De manera que lo más probable es que Trump solo busque meter miedo en el contrario para reblandecerle y arrancarle luego concesiones como tarifas preferentes. Eso supondría violar la neutralidad del canal. Pero a Trump el derecho internacional no parece importarle demasiado cuando puede imponer algo avasallando. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pedro Luis, que nos habla de los exiliados en Venezuela y de cómo al régimen le interesa más que te vayas, así, sin más, que te vayas por tu propio pie si empiezas a dar problemas. Y nos pone el ejemplo de Cuba, que es de donde tuvo que salir él. Te quería mandar un audio para quizá tratar un poco más el tema ese de los exiliados en Venezuela y desde la perspectiva de un cubano que ha vivido en carne propia un régimen completamente similar, se podría decir que prácticamente gemelo al de Venezuela. El modus operandi de la seguridad del Estado en mi país, que es Cuba, y en Venezuela me imagino que sea muy parecido. Lo primero que hacen cuando alguien se pasa de la raya, en sus términos, es mandarte a un agente de la seguridad vestido de civil muy cordial y muy amistoso que trata de tocar el tema de una manera suave y amigable y decirte que desistas, que no te pases, que dejes de compartir las cosas, porque puede ser solamente que estés compartiendo algo que no debes compartir, tu propia opinión en redes sociales. Te está diciendo que tienes mucho que perder, que no vas a lograr nada, de un tono muy muy amistoso. Y bueno, cuando al final no significa que desistes de ese hecho, entonces te mandan a
a la artillería pesada. Te mandan a uno que ya va con uniforme militar y esa persona te detiene en un lugar público. Esa persona te lleva a un lugar que no estás detenido y entonces te habla directamente, te saca un expediente y te muestra directamente un expediente que tienen sobre ti, sobre algo ilegal que has hecho, que en un país donde no hay ni sal para cocinar, en un país donde todo falta, probablemente hayas hecho algo ilegal solamente para sobrevivir. Así que ellos tienen de todo para ti. Ellos te pueden construir un caso muy fácilmente. Si aún después de eso, cuando ese agente se vaya, sigues con tu comportamiento delictivo, pues entonces te mandan a detener. Normalmente te mandan a detener o en tu casa o te mandan a detener en tu centro de trabajo. Te llevan para la comisaría, te llevan para la estación y ahí directamente te dicen o paras de hacer esto o te vamos a construir el caso y el mejor camino que puedes seguir es precisamente que desertes de Cuba, que te vayas de Cuba, que migres y te ponen todos los papeles que tú necesitas para que te vayas y te vayas a ver los volcanes, te vayas hacia Estados Unidos, para cualquier lugar menos para Cuba, porque es que eres un problema dentro de Cuba. Sin embargo, en el momento en que simplemente te vas de Cuba, ya dejas de ser, eres un cero a la izquierda, como decimos nosotros, no constituyes la más mínima amenaza, nadie te escucha y te dicen la alternativa es que te vas a podrir en una cárcel maloliente, en una cárcel llena de enfermedades, que imagínate, una cárcel comunista no es nada sencillo, pero aún así, si de todas formas sigues y te encarcelan dentro de la cárcel, no puedes confiar en nadie. Tus propios compañeros, los mismos presos políticos, no los verás, pero los presos comunes a los que podrás ver, no podrás confiarte de ellos porque, como anécdota te digo, que el jefe de sector, que es una especie de chivato, puedo decir que es un chivato, de mi barrio, era un delincuente convicto que fue reformado y lo que era simplemente una persona que se encargaba de ser los ojos y los oídos de la seguridad del Estado dentro de mi barrio. Me decía cuándo tenía que ir a hacer la guardia sederista, me decía cuándo tenía que ir a hacer el trabajo voluntario y me hablaba de manera muy amistosa. ¿Sabes lo que te conviene? Tienes que ir a hacer la guardia. Ya, pero tengo que trabajar. No importa, deberías ir a hacer la guardia. El tipo era un delincuente convicto que, bueno, lo ponen en la cárcel a trabajar para ellos y después le mandan una mensualidad para que viva haciendo su trabajo en los barrios. O sea, que literalmente ellos te piden que te vayas del país. Si no cumples, porque saben que te pueden simplemente anular con que te vayas del país, pues entonces te buscas la de San Quintín dentro de Cuba, en un régimen como el cubano. No tienes nada que hacer, estás completamente anulado y los pocos que quedan dentro de Cuba son totalmente desconocidos por la población, completamente desconocidos, nadie sabe quiénes son. En fin, no existe esperanza, en mi modesta opinión, para ninguno de los dos países, a no ser que la misma población genere una masa crítica en la que todo el mundo diga, bueno, ya no tengo nada que perder, ya no me importa nada, ya no puedo estar peor, necesito un cambio. Y eso, desgraciadamente, no creo que pase. Bueno, Fernando, espero que te sirva de algo, espero haberlo dicho bien y bueno, te mando un saludo, espero que continúes con estos temas. Un abrazo. Pues sí, Pedro Luis, me ha sido muy útil esto que nos has contado y estoy seguro que a la audiencia también le ha sido muy útil. Los que nunca hemos vivido en una dictadura no podemos ni imaginar lo que puede llegar a ser. De ahí que sorprenda, en serio lo digo, que en Occidente, en las democracias occidentales, se hable a menudo de esa ligereza, con esa ligereza de las dictaduras y de los regímenes autoritarios. Muchos piensan incluso que son una solución a los problemas. Mira, el año pasado, no me acuerdo cuándo, creo que fue a mediados de año, publicaron un sondeo en España, concretamente en el CIS catalán, en el que un 40% de los consultados y casi un 60% de los jóvenes se decían dispuestos a sacrificar libertades a cambio de un mayor nivel de vida. Me llamó muchísimo la atención porque era mayor el porcentaje entre los jóvenes, no entre los mayores. Los jóvenes en España nunca han vivido una dictadura, claro está. Bueno, ni los jóvenes ni yo, que ya tengo una edad. No hemos vivido una dictadura, no sabemos lo que es, no hemos podido experimentarla, gracias a Dios. Pero me llamó la atención, los jóvenes por lo general siempre tienen mayores ganas de libertad, ¿no? Y de que no se metan en su vida. Pero, bueno, esa es la realidad, eso es lo que alumbró esa encuesta. Se han criado, además, de tanto los que son jóvenes como yo mismo, en un país bastante libre. En España, en los últimos 50 años, se ha disfrutado de unas libertades muy amplias, como reacción a la dictadura que hubo antes. Pero es común ver en las redes sociales
como gente que está escorada a la izquierda o hacia la derecha reclaman sistemas autoritarios, cuando no directamente dictaduras, con una ingenuidad digna de encomio. En fin, creo que basta una conversación de 5 minutos con una persona que ha vivido en una dictadura como tú, Pedro Luis, para saber lo espantoso que puede llegar a ser. Es decir, que simple comentario inoportuno de la broma, ya sabes, de Milan Kundera, te cueste un auténtico infierno personal. Bien, seguimos con Alejandro, un contraescucha de Los Ángeles, que es policía allí y que nos cuenta cómo ha vivido esto de los incendios. Soy un viejo contraescucha y patrono. Creo que te vengo escuchando desde el 2015, 2016. Muchas gracias por seguir ahí, por tener una ética de trabajo tan fuerte y brindarnos casi todos los días un contenido boutique, decirlo así de alguna forma. Bueno, ya te lo dije en el enunciado, todavía sigo viviendo aquí en Los Ángeles. Aparte de eso, yo soy policía en la ciudad y como te podrás imaginar, ha sido bastante fuerte el tema de los incendios. He estado ya 2 veces, he hecho 2 turnos de 12 horas y media en las zonas afectadas, en la parte de Altadena, cuidando para que la gente no... Lo hice el primer día sacando a las personas de las casas y después el otro día fui a prevenir que hubiera looting en las casas. Bueno, las que quedaron en pie. Estoy haciendo este mensaje por 2 cosas. Una, porque hace años que no te he mandado un mensaje y bueno, quería, esto es algo que me ha tocado de cerca vivirlo, de cierta manera, para poder brindar un poco más de información. Aquí se dice que el tema de la respuesta ha sido mala, no ha sido buena, pero tampoco ha sido tan mala. Yo para nada me gustan los políticos de esta ciudad o del estado, pero a la misma vez esto ha sido una combinación de factores tan grande que hubiera sido imposible para ningún tipo de gobierno haber previsto que esto iba a suceder. Sucedió y lo enfrentamos de la mejor forma que pudimos. Eso sí, las personas, todo el mundo nos ha apoyado bastante, nos traen comida, nos traen agua, la gente está donando mucho. El norteamericano, por lo general, le gusta mucho, apoyar a law enforcement y a first responders en general. Entonces, no hemos tenido problema con eso, ni los refugiados que se han quedado sin casa, han corrido con muchos problemas porque toda la comunidad está apoyando bastante, lo cual es bastante bonito de ver, que aún aquí en esta metrópoli que puede ser tan dura, todavía la gente puede tener ese sentido de comunidad. Y lo otro que iba a decir, bueno, yo estoy seguro que tú también lo piensas así, pero sobre todo a los otros contraescuchas, por favor, no esperen que el gobierno les vaya a decir en un desastre cuándo tienen que evacuar, cómo tienen que evacuar, o que les vaya a proveer nada mientras están evacuados. O sea, ni esto que es literalmente... Obviamente Estados Unidos es la primera potencia del mundo, California es como la quinta economía del mundo, y así todo, la respuesta del gobierno ha dejado bastante que desear, ¿no? Bueno, sí. O sea, los mensajes de alerta que se han mandado mensajes falsos, o sea, una total incompetencia, yo no entiendo cómo es eso posible, quién manda esos mensajes. O sea, han mandado zonas a evacuar que no tenían que evacuar, y bueno, después lo han rectificado, pero o sea, eso es increíble que haya pasado a esa escala. Por favor, si están en algún momento en un área de desastre o cerca de un área de desastre y si ustedes sienten que a lo mejor
es irse. Si su interior, si su fuero interno le está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a irnos, háganlo. Porque a veces es mejor escuchar a la voz de uno interno que no esperar por el gobierno y tener common sense, que es lo más importante siempre. Bueno, un saludo grande, perdón que me he extendido. Bueno, por favor, perdóname lo que es mi primer mensaje en 7 o 8 años. ¿Okay? Un gran abrazo a todos y a ti en especial, hermano. Bye. Pues nada, Alejandro, muchas gracias por todo lo que nos has contado. A ver, sabía que la contra la escuchan muchos policías, porque aquí en España a veces vienen a las firmas de mis libros y les saludo, y algunas veces hasta me han traído algún souvenir policial como una chapita o un parche, el que los guardo con mucho cariño. Pero a ver, lo último que esperaba era tener un contraescucha del Departamento de Policía de Los Ángeles. En fin, un cuerpo mítico en el cine. No sé, Riggs y Murtaugh eran los de Arma Letal, eran policías de Los Ángeles. Rick Deckard de Blade Runner también era policía de Los Ángeles. Y mi favorito de todo, el Teniente Colombo, que era de la Policía de Los Ángeles. Bien, vamos ahora con Fausto, que nos habla de un caso que ha habido en Segovia sobre un párroco que se ha negado a dar la comunión a un homosexual. Y me gustaría indicar primeramente que no soy creyente. No creo en Dios, dioses o energías que justifiquen la existencia de la humanidad en esta realidad espaciotemporal. Dicho esto, me gustaría comentar una noticia que he leído en el periódico digital Voz Populi acerca de un párroco de la localidad de Torrecaballeros, en Segovia, que se niega a darle comunión a uno de sus feligreses, en teoría por ser homosexual, y de cómo mi prójimo vuelve a confundir lo que está bien con lo que le conviene que lo esté. Por lo visto, el derecho canónico considera que no se está viviendo conforme a la doctrina católica, y este cura, de forma intencionada o no, eso ya no lo sé, se niega a permitir que comulgue en su iglesia este feligrés. Y entonces alguno, en realidad los de siempre, pues chillan homofobia. Personalmente creo que el cura puede estar siendo más o menos estricto, y de forma intencionada o no, eso no lo sé, seguramente a lo mejor sí, es homófobo, pero creo que en rigor está cumpliendo con las directrices de su doctrina. De igual modo que pues podría negarse a darle sepultura cristiana a un suicida, por ejemplo, alguien que se tira desde un puente o que muere pues como consecuencia de fumarse 60 cigarrillos al día. O, por ejemplo, por negarle la comunión a un ateo, pues como yo, por ejemplo. Oiga, soy ateo, vengo a comulgar. Pues no, tío, eres ateo, no te puedo dar la comunión. Así que los que chillan contra el cura, yo en mi opinión están confundidos. Porque creo que una cosa es creer en Dios y la otra es ser católico. Y para el catolicismo, el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad son pecados graves que te excluyen de poder comulgar. Quiero decir que para pertenecer a un club o a una asociación has de cumplir con las obligaciones de ese club o asociación, y en este caso este feligrés no las cumple. En resumen, que el cura, homófobo o no, tiene razón. Usted no ha cumplido como católico y por lo tanto no puede recibir la Eucaristía, o en este caso no seré yo el que se la dé. Curiosamente, a estos que gritan homofobia, homofobia, no se quejan de que en las mezquitas, por ejemplo, las mujeres y los hombres no pueden rezar juntos y sean discriminados por sexo, ya que supongo que es porque lo de repartir hostias se lo guardan exclusivamente para los católicos. El caso este lo leí el otro día, de pasada, en un periódico. Me enteré, no por Voz Populi, sino creo que fue el Diario Público o algo así, un medio de izquierdas, vamos. Y a eso se han estado agarrando los últimos días. Me llamó la atención porque que digan eso, porque la iglesia es algo así como un club privado, de acceso público, pero con condiciones estrictas. Es decir, que cualquiera puede asociarse a ese club, entendedme, ponedlo entre comillas, es decir, cualquiera puede entrar en la Iglesia Católica, pero para mantenerse en ella hay que cumplir una serie de requisitos, que están bien estipulados en el Catecismo y en el Derecho Canónico. A ver, la polémica esta empezó porque un tipo de este pueblo, Torrecaballeros, en la provincia de Segovia, que muy grande no debe de ser, porque yo no había oído hablar de este pueblo en mi vida, y Segovia no es que me quede muy lejos de casa. Bueno, pues este fue a misa, y al ir a comulgar el párroco se negó a darle la comunión. A ver, arguyó que no podía hacerlo porque, bueno, pues porque era homosexual y además vivía con su pareja. Que me parece muy bien, algo que debe de ser público en aquel pueblo. Automáticamente se desató una polémica en las redes sociales y acusaron al párroco de ser homófobo y a la iglesia de ser homófoba también, en fin, lo de siempre. Lo cierto es que el párroco se limitó a cumplir las normas establecidas dentro de la iglesia. En el catolicismo, lo digo por si no lo sabíais,
Solo cabe un tipo de acto sexual, el que tiene lugar dentro del matrimonio. Punto, no hay más. Solo ahí. Fuera de él constituye un pecado. Esa es la razón por la cual, antes de comulgar, es conveniente confesarse. En fin, para quedarse limpio de pecados y recibir el cuerpo de Cristo en condiciones. Es decir, que si ha cometido actos homosexuales, qué sé yo, pues se confiesa, obtiene el perdón y podría comulgar, a no ser que sea reincidente en el pecado, que en ese caso el cura puede denegarle el sacramento. Ojo, esto vale tanto para parejas homosexuales como para las parejas heterosexuales que vivan juntas sin haberse casado antes y mantengan relaciones sexuales. Espero que este sacerdote sea coherente y niegue la comunión a las parejas de novios que conviven sin estar casados. Bueno, esta es la razón, en definitiva, por la que el obispo de Segovia pues, ha dado la razón al párroco. Vamos, que se ha limitado a cumplir con la normativa. No sé, es algo así como si yo quisiese casarme por la iglesia, sin estar bautizado, que no lo estoy. Pues lo lógico es que el cura me pida antes que me bautice. Y que no sea un bautismo instrumental, es decir, de mentirijillas, que sea un bautismo de verdad, que me convierta, en una palabra. Una vez me haya convertido, pues ya podrá casarme por la iglesia, bautizado, etcétera. Pero claro, como no me he convertido, pues lo último que se me ocurriría es casarme por la iglesia. Es que ni lo pediría, vamos. Y si lo pido y me lo deniegan, lo último que haría es quejarme. Tampoco se me ocurre, qué sé yo, comulgar en alguna ocasión cuando voy a misa. Y no se me ocurre porque no soy católico. Vamos, que no sé, que no he comulgado en mi vida. Y a mis amigos católicos a veces les pregunto, ¿a qué sabe la hostia? Lo he preguntado muchas veces, porque lo desconozco. Si no tienes fe, no debes acudir a comulgar por respeto. Cosa que yo siempre he hecho. Así que mi recomendación para este tipo de gente que, bueno, pues, qué sé yo, vive en pecado, en el caso de alguien que esté viviendo en pecado conforme a las propias normas de los católicos, pues puede hacer dos cosas, o dejar de vivir en pecado o cambiar de religión. Nada más. Hay muchas donde elegir, ¿eh? Aunque me temo que todas, en este tema de los homosexuales, todas o prácticamente todas, son iguales o peores que el catolicismo respecto a la homosexualidad. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Groenlandia. Que los groenlandeses son incapaces de sacarle el valor a sus recursos y posición está demostrado. Que los Estados Unidos tienen la voluntad y los medios para hacerlo parece claro. ¿Cuántos groenlandeses están dispuestos a beneficiarse de este interés estadounidense? Parece la pregunta clave para valorar los derroteros de esta propuesta. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, miércoles 15 de enero, mañana jueves 16, y estaré aquí de vuelta.